Hola a todos, hoy nos embarcamos en un viaje increíble para descubrir cómo la literatura española encontró su propia voz. Es una historia que va, desde los susurros de un amor perdido hasta esas obras gigantes que cambiaron para siempre la literatura mundial. Y para empezar, todo arranca con una pregunta un tanto curiosa. Sé que suena un poco raro, ¿verdad? El lamento de un amante, pero es que en cierto modo la respuesta es que sí. Todo, absolutamente todo, empieza justo ahí, con los primerísimos versos que se escribieron en una lengua romance en la península. Y eran ni más ni menos que eso, la queja de alguien por un amor que no está. Venga, vamos al principio de todo. Para entender de dónde sale la literatura en español, tenemos que imaginarnos la península ibérica de entonces. Era un auténtico crisol de culturas, una mezcla total, y es justo en esa mezcla donde se plantaron las semillas de todo lo que vino después. Y aquí están las jarchas. Ojo, que esto es súper importante. Pensemos un momento, estamos en el siglo XI. Hay unos poemas supercultos en árabe o en hebreo, y al final, ¡zas!, aparecen estas pequeñas joyitas, estas cancioncillas en mozárabe. Y lo más alucinante es que casi siempre la que habla es una mujer, lamentándose porque su Habib, su amado, no está. Este es el Big Bang, el punto de partida emocional y lingüístico de todo. Claro, es que tenemos que pensar que antes de que el castellano se impusiera, la península era un mosaico de culturas y lenguas. Una cosa era el latín, el idioma oficial, el de los documentos, y otra muy distinta a lo que se hablaba en la calle, donde ya estaban naciendo las lenguas romances. Y es en ese caldo de cultivo, con influencias iberas, romanas, visigodas, judías, árabes, en fin, de todo, donde pudieron nacer estas primeras voces, como las jarchas. Bueno, pues avanzamos un poco en el tiempo y nos plantamos en la Edad Media. Una época que, literariamente hablando, estaba como partida en dos. Había dos grandes corrientes, casi dos equipos, compitiendo por contar las historias importantes. Por un lado, los héroes épicos, y por otro, los clérigos cultos. Y si hablamos de héroes, el héroe con mayúsculas es él, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Lo que hace que El Cantar de Mio Cid sea una obra tan especial es su realismo. A ver, pensemos en otras epopeyas europeas de la época. Están llenas de dragones, de magia, de cosas fantásticas. Pero el Cid no. El Cid es un héroe de carne y hueso. Un tipo listo, prudente, un guerrero que lucha por algo muy real, muy humano, recuperar su honor. Esto lo resume a la perfección. Son los dos caminos de la literatura medieval. Por un lado, el méster de juglaría, la literatura de la plaza, la que contaban los juglares de memoria para entretener a la gente. Era anónima, oral, muy viva. Y por el otro, el méster de clerecía, la literatura de los monasterios, hecha por clérigos que sabían escribir, muy culta, con unas reglas súper estrictas y siempre con una intención de enseñar algo, normalmente algo religioso. Eran literalmente dos mundos distintos, uno para escuchar y otro para leer y estudiar. Y de repente, ¡boom!, llegamos al siglo de oro. Y esto no es solo un nombre bonito, ¿eh? Fue una época de una genialidad creativa, es que no hay palabras. Poesía, prosa y sobre todo el teatro. Fue una auténtica explosión de talento por todas partes, algo nunca visto. Y en medio de toda esta ebullición nace un género que lo cambia todo, la novela picaresca. Con el Lazarillo de Tormes, que por cierto es anónimo, pasa algo revolucionario. Por primera vez el prota no es un caballero de brillante armadura, no. Es un chaval pobre, un buscavidas, que tiene que usar el ingenio para sobrevivir, y nos cuenta su historia desde su punto de vista, desde abajo. Es una bofetada de realidad, una crítica superirónica a la sociedad de la época. Y claro, no podemos hablar del siglo de oro sin hablar de él, de Cervantes. Porque con El Quijote, Miguel de Cervantes no solo escribió una de las mejores historias de todos los tiempos, es que, literalmente, inventó la novela moderna. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque sus personajes son complejos, cambian, evolucionan, tienen dudas, se contradicen, son como nosotros. Ese choque brutal entre los ideales locos de Don Quijote y el sentido común de Sancho Panza es básicamente el momento en que la psicología entra de lleno en la literatura. A ver, leamos esta frase un momento. La razón de la sinrazón, este juego de palabras, este lío, es que es perfecto. Captura a la perfección cómo funciona la cabeza de Don Quijote. Él intenta aplicar la lógica de los libros de caballerías a un mundo que, claro, no funciona así. Es simplemente genial. Ahora, fijaos bien en este número, 1500. No es un año, son 1500 obras de teatro, las que se le atribuyen a un único autor, Lope de Vega. Es una cifra que casi no te entra en la cabeza. Nos da una idea de la locura, de la auténtica fiebre por el teatro que había en aquella época. Lope fue el gran revolucionario del teatro. Se inventó lo que él llamó la comedia nueva. ¿Y qué hizo? Pues básicamente rompió todas las reglas. Cogió las normas clásicas que decían esto es tragedia y esto es comedia y las tiró a la basura.
Lo mezcló todo, porque la vida es así, una mezcla. Y con eso convirtió el teatro en el gran espectáculo de masas, algo que le flipaba a todo el mundo, desde el rey hasta el último mendigo. Y en la poesía, ¿qué decir de la poesía barroca? Tuvimos una de las rivalidades más famosas de la historia de la literatura, un auténtico duelo de titanes. En una esquina, Francisco de Quevedo, con su conceptismo, poesía de ideas, ingeniosa, directa al cerebro. En la otra esquina, Luis de Góngora, con su culturalismo, un lenguaje súper elaborado, lleno de metáforas, buscando la belleza en lo complejo. Dos genios absolutos con dos maneras totalmente opuestas de ver la poesía. Después del huracán Lope de Vega, llegó Calderón de la Barca. Y lo que hizo Calderón fue coger esa fórmula de éxito y perfeccionarla. La llevó a otro nivel, a un plano mucho más filosófico, más profundo. Sus obras exploran grandes temas como el destino, la libertad. Con La vida es sueño nos lanza una de las preguntas más potentes que existen. ¿Esto que estamos viviendo es real o a lo mejor es solo un sueño? Y después de toda la intensidad del barroco, el péndulo de las ideas empieza a moverse hacia el otro lado. Nos metemos ya en los siglos XVIII y XIX, una época que va a estar marcada por dos movimientos totalmente opuestos. Primero, el imperio de la razón, y justo después, como respuesta, la explosión de la emoción. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Pasamos de la complejidad y la oscuridad del barroco a la luz y el orden de la Ilustración en el siglo XVIII. Se busca la razón por encima de todo. Pero ¿qué pasa? Que tanta razón acaba generando una reacción en contra. Y esa reacción es el romanticismo en el siglo XIX. Una explosión de pasión, de individualismo, de sentimientos a flor de piel. Un movimiento nace como respuesta al anterior, es una cadena. El siglo XVIII, como decíamos, es el siglo de las luces, la Ilustración. Y la literatura se convierte en una especie de herramienta. Su objetivo ya no es solo entretener, sino educar, criticar, reformar la sociedad. Se busca que sea útil. El ejemplo perfecto son las cartas marruecas de Cadalso. Usa un truco genial. Un supuesto viajero marroquí escribe a su país contando lo que ve en España. Y claro, a través de esa mirada extranjera puede criticar todas las costumbres y defectos de la sociedad española. Y entonces, ¡boom!, estalla el romanticismo. Es una rebelión en toda regla contra tanta razón y tanta norma. Es la exaltación del yo, de la libertad, de los sentimientos a tope. Y aquí tenemos varias figuras clave. Está José de Espronceda, con sus héroes rebeldes, como su famoso pirata. Luego está Gustavo Adolfo Bécquer, que le da una vuelta de puerca a la poesía, haciéndola mucho más íntima, más profunda. Y por supuesto, Rosalía de Castro, la gran voz de Galicia, que impregna sus versos de un sentimiento existencial, de una melancolía única. Y con esto llegamos ya al final de nuestro viaje. Y después de ver todo esto, ¿qué nos queda? Pues nos queda un legado cultural que es sencillamente extraordinario. Pensemos un segundo en todo el camino. Hemos pasado de ese pequeño lamento, casi un susurro de las jarchas, a una literatura capaz de hablar un idioma universal. Este viaje de siglos no va solo de crear obras maestras, va de forjar una manera de entender el mundo, una visión que ha dejado una marca imposible de borrar en la cultura global. Es que, las ideas de Cervantes sobre qué es real y qué es ficción, la fórmula de Lope para hacer teatro popular o la forma en que Bécquer hablaba del amor, no son cosas antiguas guardadas en un museo. Para nada. Son ideas, son formas que siguen vivísimas. Han moldeado la manera en que todavía hoy contamos historias, hacemos películas o escribimos canciones de amor. Al final, de eso va la literatura, ¿no? De ser el espejo en el que se mira una sociedad. Este ha sido un vistazo al reflejo de la historia de España hasta el siglo XIX. Una historia llena de honor, de picaresca, de fe, de razón y sobre todo de muchísima pasión. Y la gran pregunta que queda flotando es ¿y ahora qué? ¿Qué nuevas voces contarán las historias que están por venir?